Buenas tardes. Buenas tardes, doctor, ¿qué tal? No, doctor. Buenas tardes. Hoy teníamos presentación de imagen. ¿Están preparados? Sí, doctor, estamos. ¿Vale? ¿Quiénes son? Vamos a empezar. ¿Se ve la pantalla? Se ve. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. A nosotros nos corresponde el tema de colitis ulcerosa. Para ello, el grupo está contado por la compañera María José Huerta, Fernando Rodríguez y quienes habla Juan Escorza. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Em, la colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria del colon y del recto que se caracteriza por la inflamación y la ulceración de la mucosa rectal, que avanza de forma proximal y en forma continua y simétrica y que puede comprometer el resto del colon. En cuanto a su etiopatogenia, la mayoría de las veces es de origen desconocido, pero también está asociado a ciertas causas, como por ejemplo la multifactorial, la causa genética, en la dieta, algunas bacterias como las del género Mycobacterium para tuberculosis, algunos virus como los paramyxovirus, el medio ambiental, tabaco y antibióticos no esteroideos. Existen algunos criterios de gravedad que hay que tener en cuenta para esta patología y son, o sea, los criterios leves que indican que si hay una deposición menor de 4 veces al día, con o sin sangre y sin signos de toxicidad sistémica, dolor leve de tipo cólico, que es un dolor que tiene característica de aparecer repentinamente y es de tipo intenso. También hay tenesmo rectal, que es la necesidad que tiene el paciente de defecar por más de que los intestinos ya estén vacíos. En cuanto al criterio de grado moderado, dice que tiene que haber más de 4 deposiciones al día con sangre. También anemia leve que no requiere de transfusiones. Hay dolor abdominal, mínimos signos de toxicidad que incluye fiebre. En cuanto al grado severo, debe haber más de 6 deposiciones al día con sangre, calambres severos, signos de toxicidad sistémica, fiebre, taquicardia, anemia y pérdida de peso. Dando continuidad, hablaremos un poco sobre la extensión de la enfermedad. Primeramente, en un 30 a 50% está presentada la proctitis, que está limitada exclusivamente al recto. Seguidamente, en la proctosigmoiditis ulcerosa, que compromete más el recto y el colon sigmoideo. Seguidamente encontramos la unilateral izquierda o colitis ulcerosa distal, que abarca desde el recto hasta el ángulo esplénico. Es frecuente en un 20 a 30%. Por último, encontramos la pancolitis, que ya abarca la totalidad
del colon, es decir, desde el recto hasta el ciego, incluyendo ya los ambos ángulos, ya sea esplénico y hepático. Cuadro clínico. Generalmente es una enfermedad sintomática, pero hay casos donde se presenta diarrea sanguinolenta. En un 90% de estas diarreas se presentan gleras. ¿Qué es la glera? Son las deposiciones donde se presentan moco, pus y sangre. También encontramos un compromiso rectal, como comentó el compañero, con una rectorragia, una urgencia rectal, el tenesmo rectal y la incontinencia. El dolor abdominal se ve con la defecación, disposiciones nocturnas y diurnas, pérdida de peso por las disposiciones y también se incluye la fiebre. El diagnóstico. Para el diagnóstico se utiliza la endoscopía, pero generalmente es la colonoscopía. Pero se puede pedir análisis de complementarios, ya sea como el hemograma, bioquímica, ya sea heces. También se puede complementar con un rayo X de abdomen para ver si hay pérdida de las austraciones y ausencia de heces. En la endoscopía y la biopsia se puede observar eritemas, exudados, ulceraciones superficiales y se puede ver la continuidad de la lesión y la inflamación que se puede ver que es exclusiva de la mucosa. Las biopsias del colon obtenidas en las endoscopías son necesarias para excluir otras causas de la colitis y establecer la cronicidad de la inflamación. Como podemos observar aquí en la imagen, se puede notar algunas varices y aquí mismo, no sé si se ve mi punzor, se puede ver una úlcera. Es en una colonoscopia. Aquí en la primera imagen, en un rayo X de abdomen, se puede ver el colon que ya no presenta las austraciones, más bien parece una manguera, un tubo nada más. Y aquí en la segunda imagen una colonoscopia, como la primera imagen es el colon con las austraciones, se puede ver muy bien. Y aquí en la segunda, la colitis ulcerosa con el eritema, con el exudado y con algunas úlceras. Muy buenas tardes. Yo voy a continuar con las manifestaciones extraintestinales. Bueno, tenemos las musculoesqueléticas, que son la artritis, la espondilitis anquilosante, la osteoporosis, osteopenia y osteonecrosis. Las oculares, la uveitis, iritis, conjuntivitis. Hepatobiliar, colangitis esclerosante primaria, hígado graso y hepatitis autoinmune. Las hematopoyéticas, mayor riesgo de tromboembolia venosa y arterial, y en las cutáneas se presenta un eritema nodoso y pioderma gangrenoso. Siguiente. Ahí tenemos una imagen de lo que es el pioderma gangrenoso y el eritema nodoso, que son las manifestaciones cutáneas, y las oftálmicas, que serían la uveitis anterior y la epiescleritis. Bueno, las hemorragias, las complicaciones son hemorragias graves, las colitis fulminantes, que son mayor a 10 deposiciones por día, sangrado continuo, dolor abdominal, distensión y síntomas tóxicas graves, fiebre y anorexia. Megacolon tóxico es un proceso de la mucosa, pudiendo incluso involucrar a las capas musculares. Cursa con fiebre, dolor abdominal, el colon se ensancha pudiendo superar 6 centímetros de diámetro. Perforación con secuencia del megacolon tóxico. Cáncer de colon, colangiocarcinoma y hemorragia digestiva baja en un 3%. Estenosis colónica benigna. Siguiente. Bueno, el tratamiento farmacológico serían los salicilatos, disminución de la inflamación del colon, los corticosteroides para colitis ulcerosa moderada y grave, inmunosupresores
sería la supresión de la inflamación atacando al sistema inmunitario. Y el tratamiento quirúrgico sería una colectomía en caso de displasia o de adenocarcinoma. Hasta aquí llega nuestra exposición, doctor. No sé si quiere agregar algo Muy más. bien, sí, ahí siempre pasaron la diapositiva de complicaciones. De complicaciones entra dentro de nuestra materia, que es la evolución natural de la enfermedad. ¿Qué puede decir entonces de las complicaciones? ¿Cuál es un riesgo importante? Eh, ¿Y el cómo se cáncer de puede? colon. Sí, así es, el cáncer El de cáncer colon. de colon hay que tener cuidado y controlarse. Muy bien. Ustedes le pueden pasar esta diapositiva a sus compañeros, ¿verdad? Porque Sí, está doctor. bastante bien, está bastante bien. Retrocede un poquito, yo te voy a decir hasta dónde. Volver para adelante, perdón, para adelante. Un ratito. Despacito. Hay una parte donde hablas de las gleras. A ver un poquito. Volver para atrás. Despacio. Para atrás. Para atrás. Un ratito. Déjame leer. Para atrás. Para atrás. Déjame leer. Para atrás. Esto. Acá vos estás mezclando. En realidad, en la materia fecal generalmente es blanda, puede ser diarrea, pero glera no es pus o sangre. La glera es una materia gelatinosa que sale con la materia fecal, por lo tanto es un moco. ¿Mm? La sangre es hemorragia digestiva, ya no es glera. ¿Está? Para que no se confundan. Vos le vas a pasar a tus compañeros esta diapositiva, entonces anoten esto, que glera no es sangre, glera es moco con la materia fecal. Sí, después está muy bien la diapositiva, así que pásenle esto a sus compañeros. ¿Sí? Está muy bien. Gracias, Bastante doctor. bien. Gracias. Muy bien. El siguiente tema. Hola, profe, sí, nosotros Hay enfermedad de que, Crohn. hay que sacar, hay que sacar sacar la presentación para que el grupo pueda presentar. También, tiene solo integrantes. Bueno, empiezo nomás ya. Sí. Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 2 y nos toca enfermedad de Crohn. Los integrantes son Yaneli Godoy, Noelia Duarte y quien les habla, Liz Cristaldo. Siguiente. Definición. Es una enfermedad inflamatoria crónica transmural del tubo digestivo de causa desconocida. Puede afectar cualquier porción del tracto gastrointestinal desde la boca hasta el ano. Se caracteriza por exacerbaciones y remisiones. Exacerbaciones quiere decir que es un aumento de la duración limitada de la gravedad de un síntoma. Siguiente. Bueno, la historia. En 1761, Morgani describe y documenta el primer caso. En 1913, Daciel describe 9 casos de enfermedad inflamatoria intestinal y en 1932, Crohn expone los hallazgos anatopatológicos y clínicos de esta enfermedad inflamatoria. En resumen,
Crohn fue el que halló y por eso se llama enfermedad de Crohn. Siguiente. Bueno, la incidencia y epidemiología afecta a ambos sexos por igual. Se duplica el riesgo en fumadores de tabaco. Fuerte asociación familiar. 30 veces más entre hermanos. 14, 15 veces más entre familiares de primer grado de consanguinidad. Historia, etiología desconocida. Se han propuesto diversas causas, puede ser infecciosas por el virus del sarampión, el Mycobacterium para tuberculosis, las inmunitarias, que puede ser por influencia de intersulina 1, intersulina 2, intersulina 8 o la TNF alfa. Y pueden ser genéticas también. Siguiente. En manifestaciones clínicas. Dolor abdominal intermitente, tipo cólico, más común. Diarrea de forma intermitente, el 85%. En generales inespecíficos, que puede ser la febrícula, la pérdida de peso, la debilidad, el malestar general. Siempre sospechar ante cualquier paciente que refiera a episodios crónicos recidivantes de dolor abdominal, diarrea y pérdida de peso. Siguiente. En manifestaciones extraintestinales tenemos a la piel, que sería el eritema multiforme, el que sería la reacción cutánea aguda, la eritema nudoso, que son protuberaciones, nódulos rojos y sensibles bajo la piel. El pioderma gangrenoso. La oftalmológica sería la iritis, uveitis y la conjuntivitis. Articulares, artritis periférica. Las hematológicas, la anemia, trombocitosis, febrotrombosis y la trombosis arterial. Las hepáticas, triaditis inespecífica, colangitis esclerosante. Las renales, el síndrome nefrótico, y las pancreáticas, la pancreatitis. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar sobre la anatomía patológica. La enfermedad de Crohn puede afectar la boca, el esófago, el estómago, el duodeno y apéndice. En el colon e intestino delgado, el 50%, el intestino delgado 30%, el colon 15%, perirectal y perianal 4%. Casi nunca presentan un foco único de enfermedad. La afección es discontinua y segmentaria. Es característico la ausencia de lesión rectal. La región ileocólica es el sitio de afección más común. Siguiente. El diagnóstico se puede hacer por endoscopía, por estudio de contraste varitado, aspecto adoquinado de la mucosa, trayectos fistulosos transversales y hendiduras, signo de cordón de Cantor, segmentos largos estenosados del ilio terminal, tomografía computarizada, engrosamiento transluminal notable y facilita el diagnóstico de complicaciones extramurales. La ecografía valor limitado, evaluación de dolor en la fosa ilíaca derecha y biopsia del segmento afectado. Siguiente. Rasgos anatomopatológicos macroscópicos. Vamos a observar lesiones de úlcera aftosa superficial de la mucosa, inflamación transmural de la mucosa, úlceras lineales que pueden coalescer y producir trayectos fistulosos transversales con hístoles de mucosa normal, áreas salteadas que dan aspecto característico adoquinado o empedrado. Entonces las presencias de úlceras concretas, el aspecto adoquinado y los segmentos discontinuos de la lesión intestinal favorecen el diagnóstico de la enfermedad de Crohn. Siguiente. A la exploración laparotomía vamos a ver asas intestinales engrosadas de color rosa grisáceo o rojo púrpura, empastadas, con zonas de exudado espeso, blanco grisáceo o con fibrosis de la serosa. Engrosamiento del mesenterio, estrechez del segmento afectado. Siguiente.
Lesión histológica característica. Granulomas no caseosos con células gigantes de Langerhans, infiltrado inflamatorio crónico en la mucosa y submucosa que se extiende transmuralmente. Resulta difícil diferenciar la enfermedad de Crohn de la colitis ulcerativa entre el 5 al 10% de los pacientes. Siguiente. Prosiguiendo con la presentación, hablamos del diagnóstico diferencial de las enfermedades inflamatorias intestinales, diferenciando la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Cosa que es muy importante destacar que en la colitis ulcerosa, cuando nos referimos a ella, hablamos de una enfermedad de la mucosa colónica, es decir, que solo afecta al colon. Y siempre compromete el recto y toma el colon de forma homogénea y simétrica. Mientras que si hablamos de la enfermedad de Crohn, hablamos de una enfermedad que es transmural, que compromete toda la pared intestinal desde la boca al ano, de forma discontinua, asimétrica o segmentaria, y que compromete el colon y el ilio. Existe una serie de parámetros para diferenciar entre una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerativa. En cuanto a signos y síntomas, la diarrea es frecuente tanto en la enfermedad de Crohn como en la colitis ulcerativa. La retorragia, es decir, la emisión de sangre por el ano, ya sea de forma aislada o con las heces, es menos común en la enfermedad de Crohn, mientras que es casi constante en una colitis ulcerativa. El dolor abdominal o cólico es moderado a intenso en la enfermedad de Crohn y en la colitis es leve a moderado. La presencia de la masa palpable encontramos a veces en la enfermedad de Crohn, mientras que no se presenta en una colitis ulcerativa. Las molestias anales son mayores al 50% en la enfermedad de Crohn y menos de 20% en una colitis ulcerativa. En los hallazgos radiológicos encontramos enfermedad ileal frecuente en la enfermedad de Crohn, mientras que rara en la colitis ulcerativa. El aspecto nodular borroso en las radiografías no se presenta en la enfermedad de Crohn, mientras que sí en una colitis ulcerativa. La distribución es en áreas salteadas en la enfermedad de Crohn, es decir, es segmental, mientras que en la colitis ulcerativa se encuentra ascendente y continuo. Las úlceras se presentan lineales en adoquinado o fisuras, ese aspecto de empedrado que se mencionó anteriormente, que es resaltante para establecer el diagnóstico de enfermedad de Crohn, mientras que en la colitis ulcerativa presenta un aspecto de botón de cuello, o como menciona otras literaturas, en forma de T, por la presencia de un cuello estrecho y profundo y de una base ancha. Y la dilatación tóxica es rara en la enfermedad de Crohn, mientras que es poco frecuente en una colitis ulcerativa. ¿Qué encontramos en los hallazgos proctoscópicos? La fisura, fístula o accesos anales son muy frecuentes en la enfermedad de Crohn, mientras que son raros en las colitis. El recto permanece indemne un 50% en la enfermedad de Crohn, mientras que un 5% en la colitis. La mucosa granular no se presenta en la enfermedad de Crohn, mientras que en la colitis sí se presenta, y la ulceración es lineal, profunda y dispersa en la enfermedad de Crohn, mientras que en la colitis ulcerativa es superficial y universal. Hablamos también de la clasificación de Viena de la enfermedad de Crohn, que nos indica la edad al momento del diagnóstico, el comportamiento y la localización. En cuanto a la edad al momento del diagnóstico, existe una franja que se denomina A1 en menores de 40 años, de entre 15 a 30 años, o se presenta en A2 mayores de 40 años, entre unos 17 a 40 años, o entre los 40 y 60 años. También una clara diferencia con la colitis ulcerativa, donde la franja etaria es de 20 a 40 años. Esta clasificación de Viena nos define 3 tipos de comportamientos de la enfermedad de Crohn: si es inflamatorio, constrictivo y penetrante.
Al inicio, la enfermedad es solo inflamatoria en la mayoría de los casos, es decir, no es estenosante ni penetrante, pero con el paso del tiempo, al cabo de unos 10 años aproximadamente, se hace penetrante en el 50% de los pacientes. O la B2 ya es estenosante y la B3 es penetrante. En cuanto a la localización, puede ser en el ilio terminal, colon, iliocolon o porción superior del tubo digestivo, recordando que la región ileocólica es el sitio más común. En cuanto al abordaje terapéutico, sus objetivos son inducir y mantener el control sintomático, mejorar la calidad de vida y minimizar la toxicidad y complicaciones a corto y largo plazo. Como esto a través del tratamiento médico, donde se utilizan aminosalicitatos, sulfasalacina, mesalamina, corticosteroides, inmunosupresores y ciertos antibióticos. Si esto no responde, entonces, en casos extremos se lleva a un tratamiento quirúrgico a través de una resección, plastía de estrechez o drenaje percutáneo quirúrgico. La resección es preferible cuando hay múltiples estrecheces con el fin de evitar un síndrome de intestino corto. Generalmente, después de la resección del intestino delgado, el intestino restante generalmente se adapta para aumentar la capacidad de absorción, lo cual requiere a su vez de una dieta especial, en caso de que sea una cirugía extensa, mientras que en el intestino grueso no es el caso. La plastía de estrechez, aquí encontramos dos técnicas. Una es la técnica de Heineke-Mikulicz, cuando se realiza cuando la estrechez es menor a 10 centímetros, y la técnica de Finney cuando la estrechez es mayor a 10 centímetros hasta 1,25 centímetros. Y el drenaje percutáneo quirúrgico, cuando hay acceso abdominal con la enfermedad de Crohn activa, se utiliza la antibiótico-terapia y el drenaje, y se pospone la resección intestinal, y solo se realiza si es necesaria. Se ha incrementado la realización de cirugía laparoscópica como alternativa quirúrgica. Y aquí encontramos la plastía de estrechez de Heineke-Mikulicz, que es una incisión longitudinal a través de las capas del píloro cerradas con una sutura transversal para hacer que el píloro no funcione, a modo que los contenidos estomacales se vacíen en el duodeno. Y esta es la plastía de estrechez de Finney, que presenta el arco intestinal plegada en U, que se realiza en estenosis que son mayores de 10 centímetros de diámetro, que actualmente no es recomendable, ya que generalmente provoca en altas recidivas en la boca o divertículo, es decir, que puede causar una restenosis. Siguiendo con el tratamiento quirúrgico, la cirugía no es curativa, pero ofrece al paciente un gran alivio sintomático. La cirugía se lleva a cabo solo cuando es estrictamente necesaria, y después de una cirugía el éxito del 90% de los casos se desarrolla la enfermedad nuevamente. Casi 90% de los casos jamás se precisa de una nueva intervención adicional. Y eso concluye la presentación. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, muy buena presentación. Ahí cuando vemos IL, no es intersulina, sino que es interleuquina. Ese es el único por ahí detalle que pasó, pero el resto está muy bien, les felicito. Vamos a ver vamos a repasar entonces algunos conceptos. Ustedes pueden enviar esta diapositiva a sus compañeros, ¿verdad? Sí, profe, vamos a pasar. Muy bien. Voy a llamar lista primero.
Fíjense cuando voy llamando a ver si ven mi pantalla. Sí, ¿Ven? Bueno, Acevedo, Flaminio, Presente. atiendan. Marlen Angulo, Presente, doctor. Ángel Aranda, Presente, doctor. Rocío Argüello, Presente, doctor. Abraham Ábalos, Presente, profe. Osvaldo Ayala, Presente, doctor. pantalla. Sí, doctor. Bueno, entonces, estas dos enfermedades que forman parte de la enfermedad inflamatoria intestinal, entonces un grupo muy heterogéneo de enfermedades, cuya etiología, como bien dijo el compañero, no se conoce, si bien hay algunos factores etiológicos que contribuyen con la fisiopatogenia. Y la manifestación común de este grupo de enfermedades es la inflamación intestinal. Y un detalle muy importante, uno que dijo la compañera que recién, que la colitis ulcerosa afecta el colon y afecta la mucosa, mientras que la enfermedad de Crohn afecta toda la pared, pudiendo sobrepasar incluso la pared produciendo fístula y puede afectar desde la boca hasta el ano, si bien la localización más frecuente es el intestino delgado. Ese es un concepto muy interesante que tienen que tener en cuenta que colaboró la compañía. Entonces vamos a ver estas tres enfermedades. Vamos a repasar porque la mayoría de los compañeros ya dieron los detalles más importantes, es lo que tienen que saber. Entonces tenemos la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, y hay una colitis indeterminada que ocurre en el 10% aproximadamente de estas enfermedades inflamatorias, en la que no podemos decir si es una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa, pero muchas de ellas, con el transcurso de los años, pueden evolucionar hacia una enfermedad de Crohn o hacia una colitis ulcerosa. Es difícil de determinar, de encasillar en uno de ellos. No es ni una colitis típica ni un Crohn típico, pero con el transcurso de los años uno va modificando su evolución y su característica y lo podemos ahí recién encasillar en uno de ellos. Entonces, este es un detalle importante que dijo la compañera. La colitis ulcerosa es un proceso inflamatorio que afecta la mucosa del recto. Y siempre está afecto el recto. Y generalmente comienza con el recto. Cuando hay una inflamación del recto se llama proctitis. Bien lo dije ya el compañero. Y comienza entonces la parte distal y va avanzando y puede comprometer todo el colon. Generalmente no sobrepasa el colon. En algunas ocasiones puede comprometer el ilion distal, pero generalmente está localizado en el colon. Entonces, según la clasificación que ya bien dijo la compañera, o el compañero, yo no me acuerdo, en la clasificación de Montreal, que es una clasificación topográfica de la colitis, en la que comienza como una proctitis, ¿sí? O rectitis, una colitis izquierda o distal, una colitis distal que llega hasta el ángulo esplénico y cuando sobrepasa el ángulo esplénico ya se considera una pancolitis o colitis extensa. Como les decía, en algunas ocasiones puede afectarse el ilion terminal, pero lo característico es, anoten esto, es una afectación mucosa del colon, en la que comienza generalmente en el recto y el recto casi siempre está afectado. Digo casi siempre porque en medicina no hay así reglas estrictas, que no se, siempre hay probables excepciones, pero en general el recto es el sitio de inicio y siempre está afecto y el compromiso no va más allá de la mucosa o submucosa. Entonces, la colitis ulcerosa, ¿sí? Entonces vamos a tener disminución de las células caliciformes, criptitis, o sea, una inflamación de las criptas, y pequeños abscesos dentro de esas criptas. Eso es lo que prevalece entonces la histología. Vamos a tener una criptitis con pequeños abscesos. Hay una inflamación homogénea, entonces que afecta la mucosa del colon. Vamos a tener ulceraciones entonces en esa mucosa
y vamos a tener manifestaciones, esto se va a traducir en manifestaciones sobre todo diarrea. La diarrea es crónica. Eso tengan en cuenta, un proceso diarreico que puede ser leve o intensa, puede no acompañarse de pérdida de peso, puede no acompañarse de febrícula. En sujetos jóvenes, tener presente que es una enfermedad inflamatoria intestinal, porque es una patología que afecta a personas de mediana edad, 20, 40 años. Entonces, tener en cuenta que una persona joven con diarrea crónica, con o sin fiebre, con o sin pérdida de peso, puede estar encasillada dentro de esta patología. Y esto probablemente, el tener en cuenta estos síntomas y en el pensar en el diagnóstico de esta enfermedad, probablemente sea lo que haya llevado a que el diagnóstico, o sea, una mayor prevalencia de esta enfermedad en los últimos años. Probablemente sea simplemente porque se piensa más en ello, pero vamos a ver después que está relacionado con el ritmo de vida también, porque el estrés influye muchísimo. Entonces vamos a tener una diarrea crónica. La materia fecal puede venir mezclada con moco, gleras, ¿verdad? Pus o sangre. Generalmente puede haber rectorragia y en casos leves puede haber hematoquesia. ¿Quién me puede decir la diferencia entre rectorragia y hematoquesia? Doctor, Sí. no sé si es correcto, pero la rectorragia sería entonces se clasificaría como de las vías bajas y hematoquexia sería de las altas. No. La rectorragia es sangre roja por ano. Entonces, cuando vos tenés sangre roja por ano, es rectorragia o proctorragia. Rectorragia, proctorragia. Y cuando vos tenés materia fecal que viene mezclada con sangre, eso es hematoquesia. Generalmente la hematoquesia... Perdón, doctor, o sea que sería la hematoquexia sería la melena, o la melena sería una forma de hematoquexia. La melena es otra cosa. La melena es la expulsión por ano de una materia fecal con sangre digerida. Esa sangre digerida lo que le da a la materia fecal es un color negro, como si fuese alquitrán, como si fuese brea, y tiene un olor muy nauseabundo, muy característico. El día que vean una melena no se van a olvidar más. Es muy maloliente. La melena es sangre digerida. Generalmente se da en hemorragia digestiva alta. Entonces es sangre negra, como si fuese brea. ¿Sí? Eso es la melena. La rectorragia es sangre roja. Y la hematoquesia es sangre roja mezclada con la materia fecal. ¿Se entiende la diferencia? Perfecto, doctor. Muchas gracias. Bueno, entonces muy importante eso. Entonces la rectorragia es sangre roja. Sangre roja por ano. Proctorragia es sinónimo de rectorragia. La hematoquesia entonces es sangre roja mezclada con la materia fecal. Viene materia fecal marrón mezclada con sangre. ¿Estamos? En la rectorragia está la sangre roja y la materia fecal por su lado. ¿Sí? O directamente sangre sin materia fecal. Eso también es rectorragia. ¿Quedó claro eso, señores? Sí, doctor. Muy bien. El dolor abdominal. El dolor abdominal generalmente en estas enfermedades, si el cuadro es leve, bien, dijeron en la clasificación en leve, moderada y severa. Generalmente el dolor, la mayoría son casos leves o moderado. El dolor abdominal no es muy intenso. ¿Quién sabe lo que es tenesmo rectal? Doctor, la sensación de que se sigue con ganas de defecar. Eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Urgencia defecatoria e incontinencia anal. Bueno, esto suele acompañarse entonces de estas manifestaciones generales, porque la anemia, independientemente de que haya sangre con materia fecal, en general hay sangre oculta en materia fecal. Entonces siempre hay una pequeña pérdida que con el tiempo te puede llevar a una anemia. Entonces vamos a tener síntomas generales que son fiebre, pérdida de peso y anemia. Entonces tenemos paciente joven con diarrea, fiebre, febrícula, pérdida de peso,
y anemia, pensar que podemos estar en un cuadro inflamatorio intestinal. Si este cuadro se presenta en un anciano mayor de 60 años, ahí el diagnóstico ya, el presuntivo ya cambia. Ahí vamos a pensar más en un cáncer. ¿Está? Entonces, esta enfermedad puede debutar, pues la evolución de la enfermedad puede evolucionar como una enfermedad aguda, subaguda, o directamente puede debutar como una hemorragia digestiva baja, pudiendo o no, entonces, asociarse a manifestaciones extraintestinales, que bien explicó la compañera, que hay manifestaciones extraintestinales en los ojos, en la piel, ¿sí? A nivel de los huesos, de las articulaciones, a nivel del hígado, incluso, que puede llevar incluso hasta un cáncer de la vía biliar intrahepática, colangiocarcinoma. Hasta ahí, enfermedad de Crohn. ¿Alguna duda? ¿Podemos seguir? Sí, doctor. Bueno, entonces tenemos la enfermedad de Crohn, una gran diferencia entonces, que no afecta solamente la mucosa, sino que afecta todo el espesor de la pared intestinal. Y puede estar localizado, como bien dijeron los compañeros, desde la boca hasta el ano. Si bien lo más frecuente es la parte del intestino, la parte del intestino terminal, pudiendo comprometer el colon derecho. Puede comprometer la boca, la faringe, el esófago, el duodeno, pero esto no es tan frecuente. Lo más frecuente es ilion y ciego. Cuando afecta solamente al colon, se le puede denominar colitis de Crohn. Solamente hay afectación del colon, y ahí el diagnóstico diferencial, sobre todo en las etapas iniciales, porque ven ustedes que en la etapa inicial puede haber un compromiso submucoso, y eso puede hacer confundir. Afecta solamente el colon, no hay un compromiso solamente submucoso, entonces el diagnóstico diferencial en esta etapa puede ser entonces difícil con la colitis ulcerosa. A veces afecta solamente el intestino, entonces es la ileitis de Crohn. Entonces, una característica es que es transmural. Las úlceras son profundas. En la colitis ulcerosa hay muchas úlceras pequeñas con abscesos a nivel de las criptas, pero no sobrepasa la mucosa. Acá las úlceras son profundas, pueden perforar la pared del intestino. Esa perforación puede llevar a una peritonitis. Y a veces la peritonitis, la perforación puede ser bloqueada por las estructuras adyacentes, ya sea intestino, pero sobre todo por epiplón mayor, produciendo lo que se conoce como plastrón, que ya hemos visto en apendicitis. Así como hay un plastrón apendicular, también puede haber un plastrón, una perforación de enfermedad de Crohn. Por eso el diagnóstico diferencial se da sobre todo en este tipo, cuando hay perforación, una apendicitis aguda o bien una diverticulitis aguda. Es más común la apendicitis aguda, porque la enfermedad de Crohn suele afectar entonces el ilion terminal y el ciego. Entonces es más frecuente el diagnóstico diferencial con la apendicitis. Además, que se da una cuestión por la edad. Acuérdense que la apendicitis es más de gente joven, mientras que la diverticulitis es más de gente adulta, mayor. ¿Qué vamos a encontrar? Ya lo dijo el compañero. Predominio de célula de Langerhans, granulomas no caseosos. La lesión está frecuentemente en la submucosa, y eso hace que las biopsias a veces sean inefectivas, porque vamos a encontrar a veces muchos falsos negativos en las biopsias. Hay un compromiso entonces inhomogéneo, a diferencia de la colitis ulcerosa, que el compromiso es un poquito más homogéneo. Vamos a tener áreas ulceradas, áreas inflamadas, ulceradas, y áreas sanas, como si fuesen parches. Entonces, bien lo dijo la compañera, también puede haber una forma inflamatoria sin estenosis, sin fístulas, o puede haber formas mixtas: inflamatoria estenosante, inflamatoria fistulizante, estenosante fistulizante. La variedad es muy fuerte. Este es relativamente poco frecuente. La forma inflamatoria entonces es la más frecuente dentro de la poca frecuencia de esta enfermedad. La forma más frecuente es la inflamatoria. Se presenta con diarrea, los dolores abdominales, fiebre y hemorragia digestiva, que puede ser, ya dijimos, hematoquesia, ya saben lo que es hematoquesia, enterorragia, que es sinónimo de proctorragia, o rectorragia. Pérdida de sangre roja se puede llamar
se puede llamar rectorragia, se puede llamar proctorragia, se puede llamar enterorragia. Pueden o no acompañarse con los síntomas generales, es decir, fiebre, pérdida de peso, anemia. Entonces, es muy parecido la sintomatología. La forma estenosante se da porque la inflamación y la fibrosis que le sigue a esa inflamación hace que esa fibrosis disminuya el diámetro de la luz intestinal. Ahí vamos a llevar a un cuadro oclusivo, suboclusivo. Suboclusivo elimina gases, pero no elimina materia fecal. Oclusivo no elimina ni gases ni materia fecal. Entonces eso va a llevar a un dolor abdominal intenso, puede llevar a vómitos, que a veces pueden ser muy intensos, ilio. ¿Estamos? Y después finalmente tenemos la forma fistulizante. Las úlceras se van profundizando y pueden abarcar toda la pared, produciendo una perforación que pueden llegar a producir una peritonitis. Si va a la cavidad abdominal, esa peritonitis puede bloquearse produciendo un plastrón, si la fístula es pequeña, pero a veces hace una comunicación con otro órgano. Lo más frecuente es con otra asa de intestino delgado, porque acuérdense que es la localización más frecuente de intestino delgado. Entonces, lo más cercano que hay es otra asa de intestino delgado. Entonces, cuando hay una inflamación, las asas se pegan entre sí, el proceso va penetrando, se va haciendo más profundo y compromete las dos asas vecinas, produciendo entonces una fístula enteroentérica. Se puede producir también con la vejiga, enterovesical, enterovaginales, incluso enterocutáneas, con lo que hace sospechar que estamos ante un cáncer. Pero por la edad, le decía, y la característica, porque siempre tiene ese cuadro de diarrea, pérdida de peso, ¿sí? Dolor abdominal vago, siempre comienza generalmente con un cuadro inflamatorio y después se va a estas otras etapas. Como esto puede presentarse también en el ano, cosa poco frecuente en la colitis ulcerosa, a veces la colitis ulcerosa puede presentarse como fisuras o abscesos perianales. Ese es un diagnóstico diferencial con la patología periorificial pura. Entonces, es una enfermedad que afecta a gente joven. Dijimos que la enfermedad de Crohn es rara en nuestro medio, es muy raro, prevalece en el primer mundo. Por eso que se considera que es una enfermedad relacionada con el estrés, con el ritmo de vida muy agitado, con el hábito sedentario y tóxico. Entonces, con respecto a al sexo, la colitis ulcerosa afecta con mayor preferencia al varón, mientras que la enfermedad de Crohn afecta más a la mujer. Es mucho más frecuente en los países industrializados. Nosotros estamos teniendo cada vez una vida más agitada, por eso es que estamos también diagnosticando más casos acá en Paraguay, en toda Latinoamérica. Entonces es una enfermedad relativamente poco frecuente. Vean ustedes que en los países con índice, con un nivel de vida más bajo, con una vida menos estresada, con una dieta más natural, como en Asia y América Latina, los índices son más bajos, ¿sí? Los índices son más bajos que en Estados Unidos y en Europa. Pero como acá, nosotros no tenemos, en Paraguay no tenemos una estadística fidedigna, pero en Argentina, que está contando con estadística un poquito más creíble, está notando que hay un aumento de la prevalencia. Es probablemente por el estilo de vida. Entonces, ambos son, detalle importante, ambos son entidades crónicas de etiología desconocida e incurables, lo que bien dijo la compañera también al comienzo. Incurable, pero lo que nosotros podemos hacer es disminuir la sintomatología y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, gente joven, y al afectar gente joven, diarrea frecuente, cuadro frecuente de internación, por supuesto que disminuye la productividad de la población, que es un factor importante económico. Y ya dijimos también cuáles eran los gérmenes, los gérmenes tanto virales como bacterianos, que ya comentó el compañero, y por supuesto siempre está metido acá genético. Y al ser autoinmune, los factores inmunológicos presentes. El tabaquismo. El tabaquismo está relacionado directamente con la enfermedad de Crohn. Entonces la enfermedad de Crohn, mujeres y tabaquismo. Anotar esto, mujeres y tabaquismo. Cuando uno deja de fumar, uno recomienda al paciente que deje de fumar,
el cuadro mejora, el cuadro mejora, pero si bien persiste, mejora. Mientras que aparentemente no estaría relacionado con el tabaco y además, esto está en estudio, son teorías, el tabaco sería un factor protector. Pero nosotros acá, tabaco, vamos a prohibir a nuestros pacientes, ¿sí? Está relacionado mucho más directamente con la enfermedad de Crohn que con la colitis ulcerosa. Existirían factores ambientales, ¿sí? Uno de ellos es la apendicectomía. En la enfermedad inflamatoria intestinal, entonces aquellas personas que son sometidas a apendicectomía antes de los 20 años, tendrían una baja tasa tendrían una mayor incidencia de colitis ulcerosa. ¿Por qué? Y porque la apendicectomía estaría protegiendo contra la colitis ulcerosa debido a sus efectos inmunomoduladores. Esta cirugía estaría alterando el equilibrio entre las células T reguladoras y efectoras, los linfocitos T. Acuérdense que el apéndice es un órgano linfoide. Dentro de las infecciones, ¿sí? Existen bacterias, entonces, que están más relacionados con el Crohn y otras que están más relacionadas con la colitis ulcerosa. Ya había dicho el compañero que la micobacteria TBC o paratuberculosis, la pseudomonas y la listeria están en relación con la enfermedad de Crohn, mientras que el coli, ¿sí? El Fusobacterium y el bacillus están relacionados con la colitis ulcerosa. El hecho de ingerir en exceso antibióticos durante la infancia y de manera recurrente puede producir una alteración de la microflora intestinal, lo que se llama disbiosis, sobre todo si se ingieren muchos antianaerobios. Acuérdense que en el intestino grueso hay más anaerobios. Entonces, el uso excesivo de antibióticos causa una disbiosis, alterando la microflora intestinal y puede colaborar entonces con con los factores genéticos que son lo que todos los pacientes tienen. Además, el uso excesivo de los antiinflamatorios no esteroideos debido a la lesión que provoca en las prostaglandinas a nivel de la mucosa. También algunos relacionan los anticonceptivos y acuérdense que la enfermedad de Crohn es más frecuente en mujeres. Y entonces es más frecuente en mujeres, sobre todo en mujeres que ingieren anticonceptivos. Y este es un detalle muy importante. La depresión, la ansiedad, por eso le decía que es una enfermedad de primer mundo. Entonces, la depresión, la ansiedad están directamente relacionados, ¿sí? Entonces, el uso de antidepresivos disminuye la recaída y la internación y mejorar el nivel de vida en cuanto al relajamiento del estrés, mejora muchísimo la evolución. Entonces, otro factor ambiental importante es la dieta. Las frutas y verduras, frutas de fibra soluble sería un factor protector, mientras las fibras de cereales, que son fibras no insolubles, no solubles, no estarían relacionadas con la reducción de riesgo. En definitiva, hay que recomendar ingesta de frutas y verduras. Las proteínas animales aparentemente estarían favoreciendo sobre todo las crisis de enfermedad de Crohn. Esto ya hemos hablado, hay un cambio generalmente hay un cambio en la microbiota del intestino, ¿sí? Y este es un detalle importante, la teoría de la higiene, el hecho de estar relacionado o expuesto a parásitos, ¿sí? Y a patógenos durante la infancia, aparentemente haría un factor protector. Eso otra vez va nuevamente con el hecho de que nosotros tenemos, por ejemplo, mucha parasitosis y los países industrializados tienen poca parasitosis. Entonces, esto sería un efecto protector. Los factores genéticos, no vamos a hablar de los factores genéticos, pero las dos enfermedades están relacionadas con factores genéticos. Una enfermedad eminentemente genético, autoinmunitaria y que tiene estos factores ambientales agregados.
De hecho, ahora se está probando tratamiento biológico, que son los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales se está probando y aparentemente daría buenos resultados, lo que muestra entonces que estos factores genéticos son importantes. De hecho, el tratamiento convencional, corticoides, atropina, eso actúa a nivel inmunológico. Ahí estamos viendo entonces factores inmunológicos que tienen mucha relación con el desarrollo de esta enfermedad. La evolución natural, entonces, acuérdense, una enfermedad crónica que aparece en brotes. Esos brotes tienen un periodo de remisión que son variables. Puede no tener una recidiva, pero generalmente son recidivantes. A veces en el primer ataque ya se necesita una colectomía de urgencia porque el paciente tiene una hemorragia muy importante. Muy importante, generalmente esa es la indicación. ¿Cuáles son los factores que llevan a esta recidiva? Hay muchas teorías. El uso de antibióticos, el uso de antiinflamatorios no esteroides, el tabaquismo, habíamos dicho que está relacionado entonces con el Crohn, el estrés. El estrés está bien demostrado que aquellas personas que tienen esta enfermedad y que padecen de un estrés, por ejemplo, se muere un familiar o tienen algún accidente, aparece el brote. Entonces uno tiene que dar la medicación preventiva. Factores pronósticos en el primer ataque. Si en el primer ataque yo tengo una inflamación localizada en el recto, ese paciente probablemente va a evolucionar bien. Si debuta con una inflamación que afecta todo el colon, casi seguro esa evolución va a ser mala. Va a ser mala. Entonces, si el brote comienza con una inflamación bien localizada, pequeñita, casi seguro, buena evolución, casi seguro, ¿no? Nunca hay certeza. ¿Sí? Gravedad, la colectomía, cuando el cuadro es grave, ya habíamos dicho, puede haber una colectomía cuando hay una hemorragia que no se puede controlar, y eso puede ocurrir dentro del 10% en el año. Es muy raro que entonces yo tenga que hacer un tratamiento enérgico al comienzo. Generalmente, la gran mayoría, 90%, responde al tratamiento médico de inicio. La evolución natural, por supuesto, va cambiando. Ya vimos que los anticuerpos se van utilizando nuevas drogas. El curso de enfermedad es muy variable. No podemos predecir cómo va a evolucionar esta enfermedad. Nunca tenemos que decir, tranquilo, no va a evolucionar mal. Y al contrario, tenemos que insistir a nuestros pacientes a hacer controles periódicos con el gastroenterólogo. Ya vimos que en las formas evolutivas, inflamatoria, estenosante, fistulizante, se pueden dar mezcladas entre sí y o pueden ser secuenciales. Puede empezar con una inflamación, después ir a una estenosis, después ir a una fístula. O ir a una fístula, después producirse una estenosis. Es muy variable la enfermedad. Eso es con el Crohn. En la colitis ulcerosa, como el cuadro afecta solamente la mucosa, generalmente no vamos a tener ni fístulas, o sea, no vamos a tener ni fístula, y muy raramente vamos a tener obstrucción. Por lo que podemos tener un megacolon tóxico. Las fístulas perianales lo vamos a ver en la enfermedad de Crohn. Habíamos dicho que cuando afecta el ano, puede simular una enfermedad proctológica, puede producir una fístula, un absceso perianal. Y anoten, ¿sí? Esto anoten porque es importante tener en cuenta. Ambas enfermedades son o predisponen a el cáncer, al adenocarcinoma. Entonces, un paciente que tiene esta enfermedad debe ser sometido a una colonoscopía. Este es un capítulo de prevención. Acuérdense que nuestra materia incluye prevención. No vamos a prevenir, por supuesto, esta enfermedad, no sabemos cuál es la etiología, entonces no vamos a prevenir.
la enfermedad, pero podemos prevenir su evolución hacia el cáncer o por lo menos detectarlo temprano. ¿Cuándo podemos prevenir? Y si en una de esas biopsias aparece una displasia, la displasia, acuérdense que puede ser leve, moderada y grave. La displasia grave es el carcinoma in situ. Nosotros podemos prevenir cualquiera de esas displasias e inclusive agarrarlo en un carcinoma in situ que es una neoplasia incipiente. Cuando nosotros encontramos esta displasia, una displasia grave, ¿sí? Tenemos que considerar un tratamiento, y este tratamiento, ven ustedes, que es muy agresivo. Hay que sacar todo el colon, colectomía total, con todo lo que eso implica. Evitar las sustancias que pueden relacionarse entonces con una exacerbación de estrés, tabaco, alcohol, sobre todo en la enfermedad de Crohn. Acuérdense que la enfermedad de Crohn, mujeres, anticonceptivos, tabaco. Siempre está entonces evitar esto, estrés, ansiedad, depresión. La cirugía hay que tratar de evitar. Hay que tratar de evitar. Yo he visto un par de cirugías por enfermedad de Crohn cuando hacía cirugía general y la verdad que se complican con mucha frecuencia. Uno soluciona una fístula y enseguida aparece otra fístula. Uno reseca el sitio de obstrucción y en el sitio de la anastomosis suele haber fístulas, suele haber... es muy difícil el manejo. Entonces, en lo posible, mientras se pueda evitar la cirugía, evitarlo. Solamente cuando existe una obstrucción intestinal bien definida, tenemos que descartar que no haya cáncer, entonces ahí se hace entonces una resección y anastomosis. Acuérdense que suelen recidivar, suele haber fístula otra vez, y fístulas que no responden al tratamiento médico. Entonces es importante extremar, o sea, ser muy cautelosos con la indicación quirúrgica. Y básicamente los compañeros ya hablaron acerca del tema. Bueno, la próxima semana tenemos, creo, voy a mirar un poquito la próxima semana tenemos cáncer de recto y de ano. ¿Alguien quiere hablar de cáncer de recto? Tatiana Cavia, doctor. ¿Cómo? Tatiana Cavia. De recto. Sí. Tatiana, bueno, Cavia. Después. Alex Conde y Elías Cabrera. Elías Cabrera. Sí. Bueno, entonces ellos van a hablar de Tatiana Cavia, Alex Conde y Elías Cabrera. Van a hablar de cáncer de recto. ¿Y cáncer de ano? Todo si no es voluntario, yo quiero. Rocío Argüello. Es voluntario. Vayan diciendo quién quiere. Rocío Argüello, doctor. Rocío Argüello. ¿Sí? ¿Quién más? Juliana Acevedo. Juliana Acevedo. ¿Quién más? Ángel Aranda. ¿Perdón? Ángel Aranda. Ángela Aranda. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, cáncer de recto y cáncer de ano vamos a hacer la misma cosa que hoy. Entonces van a exponer ustedes y después yo voy a completar si falta algún detalle. Hoy estuvieron muy bien, las presentaciones estuvieron muy bien, van mejorando. Ven, ustedes mismos si hacen la autocrítica van a ver cómo fueron mejorando desde el comienzo de nuestro año, ¿verdad? Al comienzo eran bien discretas las presentaciones, ahora cada vez están mejor, incluso son mejores que mis presentaciones, me pone muy contento eso. Bueno, entonces lo importante es que aquella persona que presente sepa de qué está hablando, sepa de qué está tratando. Muy bien. Le voy a dejar descansar. Usted tiene clase hoy con el doctor Rodrigo, ¿verdad? No, doctor, pasó para el jueves su clase. Para el jueves. Sí. Para el jueves que viene. Sí, doctor, porque tenía cursos, me dijo.
Ah, bueno, perfecto. Entonces yo les dejo libres, que tengan buen fin de semana. Dale, gracias, doctor. Gracias, Igual. doctor. Gracias, doctor. Chao, chao. Chao.